Les envío un abrazo fraternal a todos los hermanos que se conectan a esta hora y que tienen la oportunidad de vivir esta experiencia de formación a través de la Escuela Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Para mí es un agrado, para mí es una felicidad grande poder estar con ustedes y compartir este espacio pequeño de formación donde el Señor va a seguir edificando su gracia en nosotros, nos va a seguir regalando la sabiduría del cielo para que podamos dar razón de nuestra esperanza a este mundo que lo necesita. Antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Henry Cotes, vengo de la ciudad de Valledupar y estoy cursando en estos momentos el primer año de filosofía en el seminario Siervos del Espíritu Santo. Y para mí, pues, como les había dicho anteriormente, es una alegría poder compartir con ustedes este bello momento, este tema tan interesante para nosotros servidores, porque va relacionado con la tercera persona de la Santísima Trinidad, va relacionado con el Espíritu Santo. Y vamos a pedirle precisamente a Él en estos momentos, en unos minutos, cerrando nuestros ojos, abriendo nuestras manos, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude, que aún en medio de esta situación de pandemia podamos tener el corazón dispuesto, podamos tener los oídos abiertos para escuchar su voz. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en estos momentos que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que escuchan este video, que escuchan esta formación. Te pido que hagas renacer en ellos, hagas rehacer en sus vidas la gracia de tu amor eterno. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que en estos momentos los ilumines, que su corazón esté siempre a la disposición para recibir esta enseñanza, esta formación, que a través de ella podamos seguir creciendo en la santidad, podamos seguir creciendo en ese camino de compañía, en ese camino en el cual hemos decidido seguirte, en ese camino en el cual hemos decidido, Señor, seguir tus pasos. Aquí estamos, amado Jesús, aquí estamos resucitados para que esa Pascua se siga permeando, para que esa Pascua se siga perpetuando en nuestra vida. Permítenos en esta mañana, permítenos, Señor, poder experimentar la gracia de tu amor y que podamos con esta formación seguir creciendo, podamos dar razón a todas las personas que lo necesitan, podamos ser servidores siempre dispuestos a llevar esta palabra de vida que enciende los corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a iniciar leyendo un poco la palabra del Señor que nos va a guiar durante todo este momento y durante esta formación. Yo les invito para que tomes tu Biblia en ese momento, toma tu Biblia en tus manos y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 38. Este versículo nos va a introducir en el tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y dice así: si alguien cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Repito, si alguien cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que desde el Evangelio de Juan tenemos una promesa para todo aquel que cree en Jesús. De su corazón brotarán ríos de agua viva, ríos abundantes, ríos que ayudarán a dar vida a toda la resequedad de los corazones existentes en este mundo. Y este tema que quiero compartir con ustedes de formación va muy de la mano con esta palabra. Y el título de este tema que quiero compartir es la promesa del Espíritu Santo. En un primer momento en el seminario de vida se nos hablaba de una manera general acerca de en qué consiste realmente esta promesa del Espíritu Santo. Pero a continuación quisiera compartir con ustedes unos temas muy profundos que nos van a ayudar a entender la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida, para nuestro servicio, para la iglesia, para que nuestra experiencia cristiana pueda tener un sentido real. E incluso en este tiempo que estamos viviendo de Pascua, el Espíritu Santo tiene una realidad que nos ayuda a prepararnos para el gran momento de Pentecostés. Por eso, mi querido hermano, quiero que prestes mucha atención porque vamos a tratar puntos esenciales. El primer punto que quiero tratar contigo es que esta promesa
la promesa del Espíritu Santo es promesa del Padre y es promesa del Hijo. Anótalo ahí en tu cuaderno. Es promesa del Padre y es promesa del Hijo. Pero antes quisiera compartir contigo en qué consiste o qué significa una promesa en la palabra de Dios. Buscando en el internet, buscando en ciertos libros que hablan de las promesas de Dios, encontré un concepto muy interesante que dice: las promesas en las Escrituras es la palabra de salvación dada por Dios al hombre. ¿Qué quiere decirnos eso? Que cada promesa que Dios nos ha regalado contiene un proyecto de salvación, contiene un proyecto para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, mi hermano, usted que ha recibido la promesa de Dios, tenga presente mucho esto. Y aquellas personas a las cuales usted les ha hablado de la promesa de Dios, de las promesas de Dios, compártale este concepto muy interesante. Toda promesa de Dios tiene un proyecto de salvación. De esa promesa van a ser un proyecto para salvar nuestra vida. Y por eso tanto el Padre como el Hijo dan razones fundamentales para regalarnos esta promesa fundamental, para regalarnos la promesa del Espíritu Santo. Si nos ubicamos en el libro de Ezequiel, yo les invito para que en la Biblia busquemos el profeta Ezequiel y nos vamos a ubicar en el capítulo 37, versículo 14. En el versículo 37, versículo 14 hay una promesa de Dios que va en relación con el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera, Ezequiel capítulo 37, versículo 14: infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Ahí vemos entonces cómo la promesa del Espíritu Santo comienza a hacerse palpable y creíble desde la experiencia del Padre. Infundiré mi espíritu y viviréis. Ahí está el proyecto de salvación. Quien recibe el Espíritu comienza a tener vida. Pero el Hijo, Jesucristo el resucitado, también nos habla y también nos recalca que esta promesa es importante para nuestra vida. Cuando nos ubicamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 16 al 17, anótelo, 14, 16, 17, Juan 14, 16, 17, vamos a encontrar: yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El Señor le ha pedido al Padre Celestial que haga palpable, que haga real esa promesa que encontramos en Ezequiel. Él ha dicho, Él ha pedido al Padre que haga derramar su Espíritu, que haga derramar su gracia, porque verdaderamente en el Espíritu Santo encontramos gracias importantísimas para nuestra vida. Pero hay una pregunta muy importante, queridos hermanos. Hay una pregunta que nos ayuda a entender por qué. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Y desde la experiencia de Jesús podemos encontrar una respuesta que nos va a ayudar a entender por qué se insiste, por qué insistimos en la renovación, pedir la presencia del Espíritu Santo. Y es que cuando nos encontramos con la experiencia de Jesús, el Señor Jesús conoce la importancia de vivir en el Espíritu, pues toda su vida, desde la concepción, pasando por su ministerio público hasta la instrucción a los discípulos, ha sido impregnada por la fuerza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, por eso es importante. Por eso es demasiado importante para nosotros como servidores poder pedir y poder recibir esa promesa del Espíritu Santo, porque en Jesús se ve realidad la obra del Espíritu, como en el ministerio, como en los milagros, como en la instrucción a los apóstoles, el Señor tuvo esa capacidad gracias al Espíritu Santo. En conclusión, ¿qué podemos decir de este primer punto? La promesa del Padre y del Hijo, que esta promesa del Espíritu Santo se nos da para vivir en mayor plenitud la salvación dada por Cristo. Esto que hemos experimentado, la Pascua, la resurrección, tiene verdaderamente sentido cuando clamamos y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Cuando un servidor vive realmente la resurrección y la Pascua, es porque constantemente pide esa presencia, anhela esa gracia del Espíritu
en su corazón. Otro punto importante y es el cumplimiento de la promesa. Y es que Dios no se queda sin promesa cumplida. Dios cumple todas sus promesas. Y si yo les hago la pregunta, ¿dónde se cumple esta promesa del Espíritu Santo? Pues todos sabemos la respuesta. Y dentro de 50 días más o menos vamos a vivirla en Pentecostés. Ese momento, esa gracia, ese derramamiento abundante del Espíritu Santo en ese momento de Pentecostés fue una gracia enorme para la iglesia. ¿Y qué nos enseña Pentecostés? Todos lo sabemos. Todos sabemos que en Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos enseña verdaderamente Pentecostés? ¿Qué nos hace vivir verdaderamente Pentecostés? 4 puntos que te invito a que los anotes ahí. Pentecostés nos ayuda a darnos cuenta que Dios habita entre nosotros. Que Dios hace morada en nosotros, que Dios nos acompaña en todo momento, dándonos la ley del Espíritu. Primer punto, Dios habita entre nosotros. También en Pentecostés entendemos que el Espíritu Santo se derrama para unirnos en comunión con Dios y llenarnos de su poder. Unirnos en la iglesia. Más adelante hablaremos de esa comunión, pero es importante tener presente que desde Pentecostés nace la comunidad, nace la iglesia, nace ese sentimiento, esa gracia de unidad dentro de la iglesia. En Pentecostés nos ayuda a entender, a dar testimonio de esa realidad del Espíritu con palabras y hechos visibles. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos en muchos momentos como dar un testimonio real, verdadero? Ese testimonio que transforme el corazón de las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Pues mi hermano, con la gracia del Espíritu Santo, usted y yo tenemos esa capacidad de dar un testimonio verdaderamente creíble. Y Pentecostés también nos enseña a vivir en actividad constante. La persona, el servidor, el sacerdote, el seminarista, el laico que tiene la presencia del Espíritu Santo es una persona activa. Es una persona que no se queda simplemente apoltronado, que no se queda sentado, sino que está en constante movimiento, está en constante actividad. Tiene la dinámica del Espíritu que transforma su realidad. Esos 4 puntos importantes que los tengamos en cuenta y que nos ayude a prepararnos para Pentecostés. Dios quiere habitar entre nosotros, quiere unirnos en comunión con Él, quiere que demos testimonio real y quiere que vivamos en actividad constante. Eso nos enseña Pentecostés y eso es lo que realmente el cumplimiento de la promesa quiere hacer en nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo. Otro punto que quiero tratar con ustedes, queridos hermanos, es cómo recibir el Espíritu Santo. Muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿cómo recibo? ¿Qué debo tener en cuenta para recibir y vivir el Espíritu Santo en mi vida? 2 puntos esenciales. El primero, conversión a Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 38, Pedro le da la respuesta. Usted lo puede buscar, si quiere le invito a que se tome unos momentos para buscar esa cita bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 38. Se la repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Y vamos a encontrar que los judíos le preguntan a Pedro: ¿cómo hacemos para adquirir esa gracia? Y Pedro les dice: conviértanse y bautícense. Para recibir el Espíritu Santo debo convertirme y debo bautizarme. ¿Conversión a qué? A Jesucristo. ¿A quién? Al Señor. Y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Esta parte de bautizarse en el nombre de Jesucristo lo llamamos en la Renovación Católica Carismática como bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu. Y usted y yo conocemos mucho acerca del bautismo en el Espíritu. Sabemos y entendemos qué es realmente el bautismo en el Espíritu. Pero sí quisiera compartir con ustedes un concepto que nos va a ayudar a tener una claridad grande acerca de lo que realmente es el bautismo en el Espíritu. Y el padre Camilo Arbeláez nos regala esta definición que quiero que usted busque. Si tiene el libro, ¿cierto? Si tiene el libro del plan de formación, usted va a encontrar en la página 73,
va a encontrar este concepto que es muy interesante y que nos va a dar luces muy grandes para poder comprender qué es el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu no es un segundo bautismo. Ojo, no es un segundo bautismo. Es una gracia que renueva y actualiza de manera existencial las gracias ya recibidas y pone en actividad el rico caudal de gracias que Dios ha dado a cada uno a través de los sacramentos recibidos. Queridos hermanos, con el bautismo en el Espíritu se despiertan todas esas gracias que en el bautismo sacramental hemos recibido. El Espíritu Santo ha estado siempre con nosotros. El Espíritu Santo, desde el bautismo que recibimos de pequeños, ha estado residiendo en nuestra vida. Pero con el bautismo en el Espíritu tenemos la capacidad de despertar esa gracia, de despertar esos dones, de despertar esos carismas. Por eso no es un segundo bautismo o no es un sacramento. El bautismo en el Espíritu es una experiencia personal de la llenura del Espíritu Santo. Así nos lo dice también Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, una experiencia personal, profunda de la llenura del Espíritu Santo. Pero también es conocido como el Pentecostés personal. ¿Por qué Pentecostés personal? Porque es la actualización de ese gran acontecimiento día tras día. Pentecostés no se queda simplemente en un momento. Pentecostés tiene que ayudarnos a entender de que esa experiencia del Espíritu tiene que hacerse día tras día, todos los días. Cuando hacemos oración, cuando nos encontramos con el Señor en la capilla, cuando tenemos la oportunidad de vivir la Eucaristía. Hermano, en esos momentos estamos recibiendo el Pentecostés personal. Estamos recibiendo nuevamente la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos transforma. Por eso, mis queridos hermanos, dos características, dos cualidades para recibir el Espíritu. El primero, convertirse. El segundo, recibir ese bautismo en el Espíritu que despierta las gracias del bautismo sacramental y de los sacramentos que hemos recibido anteriormente. Y ya por último, quisiera compartir con ustedes las metas del Espíritu Santo. Esto lo voy a hacer a manera como lo hacen en la universidad, ¿cierto? Objetivo principal y objetivos específicos. El Espíritu Santo tiene un objetivo principal muy hermoso y es la transformación. Repita conmigo, transformación. En la carta a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, San Pablo nos enseña, anótelo si quiere, San Pablo nos enseña que el Espíritu Santo busca transformar nuestra vida de tal manera que se asemeje más a la de Cristo. Ese es su objetivo principal. Esa es su tarea principal, su meta principal, que nuestra vida, que tu vida, que mi vida, que la vida de todos los que vivimos esta experiencia de Pentecostés personal o esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo se pueda asemejar todos los días a la vida de Cristo, al hombre perfecto. Y para eso, mis queridos hermanos, para eso el Espíritu Santo tiene unos objetivos específicos o unas metas específicas, ¿cierto? Para lograr esa transformación. Y tiene 3 metas específicas. Anótelas. La primera, el Espíritu Santo viene a nosotros para hacernos libres y felices. Libres y felices. ¿Qué significa esta libertad y felicidad en el Espíritu? Significa que para ser verdaderamente libres y felices debemos desprendernos de los apegos. El Espíritu Santo viene para desprendernos, para destruir la idolatría de nuestro corazón, para desapegarnos de todo aquello que nos tiene encadenados en esclavitud. Y tú conoces muy bien esa realidad, y tú y yo conocemos esa realidad. Por eso, querido servidor, qué bueno es que nosotros también esto lo compartamos con personas que viven también encadenadas a apegos emocionales, apegos de dinero, apegos de personas. Imagínense, hay personas que viven apegadas a otros, que sin ellos no pueden vivir. Y el Espíritu Santo viene para eso, para hacerlos verdaderamente libres. Pero también el Espíritu Santo
para lograr esa transformación, viene a regalarnos la comunión con Dios. Ya habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Qué regalo tan grande es poder tener un Dios que busca incesantemente intimidad con nosotros, que busca comunión con nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, esta comunión con Dios la podemos ver de la siguiente manera. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Esto es igual a la lectura diaria de la Biblia. Ahí buscamos intimidad y comunión con el Señor. Segundo, la comunión misma o la vida en comunidad te conduce a vivir en la comunión con Jesucristo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué importante es para un servidor tener vida comunitaria. Qué importante es tener una experiencia de comunidad que lo ayude, que lo transforme y que lo renueve. Tercero, la fracción del pan, y en eso la Eucaristía. Y todos los sacramentos nos ayudan a vivir la comunión con Dios. Y cuarto, la vida de oración. La oración personal, la experiencia de oración que nos ayuda, que nos transforma, que nos ayuda a tener intimidad con el Señor, que nos ayuda a tener cercanía más profunda con el Dios de la vida. Con esos 4 aspectos hacemos comunión con el Señor. La lectura de la Biblia, la comunión, la vida en comunidad, la fracción del pan, la Eucaristía y la vida de oración. Hermano, eso lo pone el Espíritu Santo, eso lo hace el Espíritu Santo para que tengamos una verdadera comunión con Dios. Y una tercera meta o un tercer objetivo específico, la santidad, que es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Cómo hay que entender la santidad? La santidad hay que entenderla como un camino. Es una manera de viajar por la vida y al mismo tiempo es el llamado constante de los que viven en comunión con Dios. La santidad, mis queridos hermanos, se va trabajando todos los días. Se va haciendo un esfuerzo sobre nuestra humanidad, sobre nuestros apegos, sobre todos esos sentimientos que nos llevan hacia la oscuridad para que podamos llenarnos de lo bueno, para que podamos llenarnos de la gracia de Dios que nos produce la verdadera alegría. Hermanos, con este tema que he querido compartir con ustedes, qué bueno que lo podamos fortalecer, qué bueno que lo podamos profundizar mucho más a través de la lectura que encontramos aquí en el plan de formación. Les invito a todos ustedes para que también puedan adentrarse en esta experiencia de la formación y sobre todo, como les decía al principio, podamos tener razones reales para dar a conocer nuestra fe a este mundo que lo necesita. Padre de la gloria, quiero pedirte en estos momentos que derrames tu unción y tu poder sobre estos hermanos. Quiero pedirte, amado Jesús, que les regales la fuerza del Espíritu para que puedan seguir avanzando en su crecimiento, para que puedan seguir avanzando en su camino contigo. Llénalos de tu gracia, Señor, llénalos de tu poder, llénalos siempre para que tú, Señor, no los abandones y que ellos puedan seguir experimentando, que ellos puedan seguir experimentando, Señor, ese amor inconmensurable, esa Pascua que es para siempre, esa Pascua que nunca se termina. A ti, Señor, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, y les invito para que sigamos unidos en la formación y en la oración y en el encuentro con Dios.